Hola, mi nombre es María Belén Cedeño Chávez y el día de hoy les voy a hablar un poco sobre las turbinas hidráulicas. Pues bien, empezaremos con las generalidades. ¿Qué es una máquina hidráulica? Una máquina hidráulica es aquella que utiliza la energía cinética y potencial de un fluido incomprensible como el agua y la convierte en trabajo. A esto se le llama intercambiador de energía. En otras palabras, una turbina hidráulica es una turbina motorizada que absorbe energía en un fluido y restaura convirtiéndola en energía mecánica. Además, también es un elemento básico para el aprovechamiento de la energía en las centrales hidroeléctricas. Dentro de la clasificación de las máquinas hidráulicas, se cree que el componente principal de una máquina es convertir fluidos incomprensibles en energía mecánica. A esto se lo puede dividir en dos categorías, que es la turbomáquina y la máquina de desplazamiento positivo. La turbomáquina, su característica es que el rotor tiene la función de intercambiar energía. Asimismo, se dividen en dos categorías, los grupos electrógenos y los motores eléctricos. Y las máquinas de desplazamiento positivo son aquellas impulsadas por un émbolo, en el cual permite el intercambio de la energía que ingresa por medio de un cilindro. Como segundo punto tenemos el principio de la rueda hidráulica. Pues bien, la rueda hidráulica es una máquina que utiliza energía hidráulica generada por el peso del agua en el cajón de la rueda de metal. El peso hace girar la rueda y mueve la rueda hidráulica mediante un punto excéntrico en el disco de metal. Cabe mencionar que los dos pistones actúan generalmente como jeringas, succionando y conduciendo agua a través de las válvulas de retención, que permiten el acceso a la cápsula de aire o caballete. Como podemos observar, esta de aquí es una rueda hidráulica. Es importante mencionar que hay varios tipos de turbina, en todos los casos están formadas por un eje al que se unen los elementos sobre los que actúa el agua, empujándolo con fuerza para provocar el giro de dicho eje. Como tercer punto tenemos las turbinas, los tipos de turbina. Las turbinas hidráulicas tienen diferentes tipos. A continuación nombraremos los más comunes y utilizados, como son Pelton, Francis, Kaplan y la turbina hélice. La turbina Pelton está formada por una rueda en movimiento, cuya periferia está equipada con aletas o cucharas y el chorro de agua cae sobre ella bajo presión atmosférica. Como podemos observar, aquí tenemos un dibujo. La turbina Francis. Estas son turbinas hidráulicas que pueden diseñarse por varios cabezales y caudales. Pueden operar en un rango desigual desde 2 metros hasta varios cientos de metros, como podemos observar en el gráfico de aquí. Cuando hablamos de las turbinas Kaplan, estas son las más eficientes, ya que la turbina es de flujo axial. En esta, el agua ingresa al impulsor desde una cavidad en espiral. El agua pulverizada se introduce en una cavidad en espiral en forma de caracol, cuya función es distribuir el flujo a toda la periferia del impulsor. Su diseño permite adaptarse a los caudales de agua y a las diferentes cascadas, por lo que es el más utilizado en las centrales hidroeléctricas. La turbina hélice, en esta podemos decir que el propósito de esta turbina es generar electricidad, transmitiendo la energía potencial en el flujo del aire. Cabe resaltar que están compuestas por hélices con pocos álabes. El agua ingresa al impulsor desde una cavidad en espiral que tiene un distribuidor ajustable similar al de la turbina Francis. Como cuarto punto tenemos la selección de la turbina de acuerdo a la potencia. Si la potencia de la turbina está en kilovatios, el costo del diseño vendría a ser el siguiente. Como podemos observar, esta es la fórmula que utilizaremos, donde Q es el gasto de diseño calculado en metros cúbicos, PT es la potencia por turbina en kilovatios, con base en la equivalencia de 9,81 sobre 1000, NT es la eficiencia de la turbina en el porcentaje para el cálculo decimal, Y es el peso volumétrico del agua y HD es la carga de diseño, donde HD es la carga de diseño de la turbina en metros y puede estar comprendida entre la carga mínima y la carga máxima. Es importante mencionar que esta debe tener un valor cercano a la carga neta correspondiente al nivel más frecuente en el embalse.
Como quinto punto tenemos el cálculo de la potencia. La potencia de cada turbina viene dada por la siguiente expresión. Como podemos observar, esta es la que utilizaremos, donde PT es la potencia por turbina y generalmente se expresa en kilovatios o megavatios. K es un factor que depende de las características de almacenamiento y de la operación de las unidades, cuyo valor vale entre 0,85 y 1,30. NG es la diferencia del generador. Normalmente esta viene con un valor de orden de 0,90. Estas corresponden a las turbinas de impulso o Pelton y a las de reacción Francis y Kaplan o a las turbinas hélice. Como sexto punto tenemos el cálculo de las turbinas de acción y de reacción. La clasificación depende del cambio de presión del flujo al paso de la corriente a través del impulsor. Podemos calcularla mediante la fórmula que podemos observar aquí. Las turbinas de acción, el agua sale del distribuidor y entra al impulsor con una presión manométrica de 0. El impulsor no está lleno y la presión no cambia en él. En cambio, cuando hablamos de las turbinas de reacción, el agua sale del distribuidor a una cierta presión manométrica positiva y entra en el impulsor. Con el paso del tiempo pierde dicha presión y pasa a ser presión 0 o incluso presión negativa. Como podemos observar aquí en nuestros gráficos, estas son las turbinas de acción y este es el funcionamiento de las turbinas de reacción. Como séptimo punto tenemos la regulación de las turbinas y sus efectos secundarios. Pues bien, aunque ciertos factores cambiarán, este proceso puede mantenerse constante en el tamaño y en la condición antes definida. Cuando la carga requerida de este grupo cambia, es decir, a medida que el par de arrastre que actúa sobre la turbina aumenta o disminuye antes de que ocurra el cambio, tenderá a disminuir o a aumentar el número de revoluciones durante el funcionamiento normal, respectivamente. Como octavo punto tenemos los servicios auxiliares en las centrales eléctricas. Pues bien, los equipos más comunes que se pueden considerar como auxiliares dentro de las centrales son la ventilación, el alumbrado auxiliar, el equipo de corriente continua empleado para alimentar las bobinas de desconexión del interruptor principalmente, las bombas, la batería de condensadores para mejorar el factor de potencia, el puente grúa para el montaje y operaciones de mantenimiento, las rejillas y sistemas de limpieza, la protección contra incendios, el agua, refrigeración y el caudalímetro. Es muy importante mencionar que el coste de esta línea puede encarecer el proyecto, es decir, llegando en algunos casos a desestimar su viabilidad. Y si la inversión necesaria es demasiado elevada, es por ello que debemos tener en cuenta los servicios auxiliares, ya que son muy indispensables. Gracias.